Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En nuestro programa anterior estábamos estudiando una genealogía parcial de Israel que se considera en el capítulo 6 de este libro de Éxodo. Y dijimos para concluir que en este pasaje se nombran los padres de Aarón y Moisés, es decir, en los versículos 18 al 20 de este capítulo 6. Amram y su esposa Jocabed fueron los padres de Aarón y Moisés. Ahora dijimos que surgía la pregunta, ¿por qué no estaba en tanto peligro la vida de Aarón como la vida de Moisés cuando Faraón mandó a matar a todos los bebés hebreos? Y concluimos que la respuesta simplemente es que Aarón era mayor que Moisés y el decreto de Faraón no lo afectó. No fue sino hasta cuando Faraón vio lo rápido que aumentaba el número de los israelitas que entonces emitió ese decreto. Ahora los próximos versículos continúan hablando de la genealogía, y quisiéramos volver al curso de nuestras ideas con los versículos 26 y 27 de este capítulo 6 de Éxodo, que dicen, «Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos». Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Ahora Moisés sí está verdaderamente desanimado. Ni los circuncisos ni los incircuncisos lo aceptan. En esta ocasión Dios interviene y da los antecedentes de Moisés y Aarón. Tienen que vivir en conformidad con sus pretensiones antes de que puedan librar a los israelitas. Hay quienes dicen que no es esencial creer en el nacimiento virginal de Cristo. Nosotros decimos que sí, que esta es una creencia esencial, es una de las credenciales de Cristo. No hay que confiar en su nacimiento para ser salvo. Hay que confiar en su muerte y resurrección para ser salvo. Pero cuando uno ya es salvo, llega a conocerle. Y si aquel a quien uno conoció no nació de una virgen, pues nos hemos equivocado al depositar nuestra confianza en él, porque él no puede ser quien alega ser. Nadie, pues, que sea realmente salvo, negará el nacimiento virginal de Jesucristo. También es esencial que Moisés y Aarón sean quienes alegan ser. Ya han pasado 40 años desde que Moisés salió de Egipto. Mientras tanto, se ha casado con la hija del sacerdote de Madián. Ahora es forastero entre los habitantes de Egipto, tanto entre los israelitas como entre los egipcios. Moisés tuvo que comprobar que pertenecía a la tribu de Leví, y que su padre y madre son Amram y Jocabed, y que fue criado en el palacio de Faraón. La genealogía provee las credenciales necesarias para que Moisés lleve a cabo la obra que Dios le ha mandado hacer en la tierra de Egipto. Y finalmente entramos en el último aspecto que consideraremos en este capítulo 6 de Éxodo, y es la renovación de la comisión de Moisés. Sobre la base de las credenciales, Dios renueva el llamamiento a Moisés y a Aarón. Leamos los versículos 28 al 30 de este capítulo 6 de Éxodo. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Moisés se disculpa una vez más. Claro que no es una tarea muy agradable la que tiene que hacer. Lo han rechazado. Aún después de que muestra sus credenciales de que pertenece a la tribu de Leví, lo rechazan. Ahora bien, Leví era hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, e Isaac hijo de Abraham. Dios le dio a Abraham las promesas con respecto a los hijos de Israel. Yo sí soy de la línea de vida, dice Moisés, pero vacilo en ir y hacer el trabajo que Dios me ha llamado a hacer. Moisés, pues, no tiene mucha fe. Y así concluye el capítulo 6 del libro de Éxodo, y entramos al capítulo 7. En este capítulo Moisés se anima para ir a Faraón y pedirle que deje ir a los israelitas. En segundo lugar, la vara de Moisés se cambia en serpiente. Los hechiceros egipcios también cambian sus varas en serpientes. El corazón de Faraón es endurecido, y Dios envía la plaga de sangre. La preparación para la batalla entre el Dios de Israel y los dioses egipcios ha concluido. Dios ha estado preparando a los hijos de Israel, a Moisés y a Aarón y a Faraón para la batalla. Moisés se parará delante de Faraón, pero será Aarón quien hable. Ahora, ¿era que Moisés era mudo, o tartamudeaba, o acaso sufría de algún otro impedimento en el habla? Bueno, nuestro presentimiento es que el problema de Moisés era psicológico. Después de pasar 40 años en el desierto,
Pudiera ser que se sintiera temeroso y no adecuado. Dios quería aclarar sin lugar a dudas que era Él mismo y no Moisés quien iba a librar a los hijos de Israel. Dios tuvo que alejar el elemento humano porque no puede usar la carne. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 18 nos dice: «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Es difícil para algunas personas creer que no hay bien en el hombre, porque les gustaría contar con ello más que con Dios, especialmente en un tiempo de necesidad urgente. Pero Dios no quiere utilizar la carne, no puede usarla y no la usará. Dios ha puesto a un lado la carne, y así es que Aarón es a quien le corresponde hablar por Moisés. Vamos ahora a continuar considerando la renovación de la comisión de Moisés, de la cual estábamos hablando hace un momento en el capítulo 6. Leamos para ello el versículo 1 de este capítulo 7 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés: «Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta». Esta es una de las definiciones más excelentes que usted jamás encontrará de un profeta. Moisés iba a ser Dios para Faraón. Aarón iba a servir de vocero para Moisés. Aarón sería profeta. Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios, alguien que tiene un mensaje de Dios para el pueblo. Un profeta es lo opuesto a un sacerdote. Viene de Dios y va al pueblo, pero un sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Un sacerdote no debe hablar de parte de Dios y un profeta no debe representar al pueblo. Debe representar a Dios. Aarón, pues, debe representar a Moisés delante del pueblo, y Moisés debe representar a Dios delante del pueblo y de Faraón. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 7 de Éxodo. «Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y a Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas». ¿Qué significan las palabras «endureceré el corazón de Faraón»? ¿Endureció acaso Dios el corazón de Faraón? Sí. Faraón no era un hombre muy amable, ni muy compasivo, ni quería volverse a Dios. Estaba lleno hasta el borde de rebelión. La dureza de la cual habla este pasaje es una palabra figurativa que puede ser comparada a una cuerda que es torcida. Simplemente quiere decir que Dios torció el corazón de Faraón para exprimir o hacer salir la rebelión que él había estado encubriendo todo el tiempo. Faraón no era como los políticos de hoy en día, que no dicen lo que realmente quieren decir. Piensan de una manera y hablan de otra. Faraón no quería dejar ir a los israelitas y todavía quería parecer como un soberano benévolo. Quería que todo el mundo creyera que era un hombre generoso, pero en cuanto al caso de Israel, era duro. Bueno, Dios traerá a Faraón al tribunal y le hará confesar cómo es que realmente se siente. Hay ciertos hombres que tienen que ser llevados a los tribunales antes que cumplan lo que ya han prometido hacer. Un contratista, por ejemplo, dijo una vez que tuvo que llevar a un hombre al tribunal antes de que tal hombre cumpliera con el contrato que había firmado. Y añadió que aquel mismo hombre no cumpliría sus obligaciones hasta cuando la ley lo persiguiera. Y eso es lo que hace Dios aquí con Faraón. Dios está trayendo a Faraón ante el tribunal y diciéndole: «Tú vas a revelar lo que realmente está en tu corazón. No puedes decir una cosa y hacer otra». Dios obligará a que Faraón haga algo en cuanto a este asunto particular. A propósito, esto es exactamente lo que Dios hará con cada individuo que llegue algún día a su presencia. Será visto como realmente es. No habrá más camuflaje. Y esto es algo espantoso para algunos de nosotros, ¿verdad? Leamos ahora los versículos 4 y 5 de Éxodo 7. «Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos». En otras palabras, será manifestado lo que Faraón realmente es, y también se manifestará quién es el Señor Dios de Israel. Los egipcios sabrán acerca de Faraón y del Señor, y los israelitas lo habrán confirmado. Moisés y Aarón, por su parte, serán justificados. Ahora los versículos 6 y 7 dicen: «E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón». Aquí vemos que Aarón era 3 años mayor que Moisés.
Veamos ahora los versículos 8 y 9 de Éxodo 7. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Faraón preguntará a Moisés y a Aarón, ¿dónde están sus credenciales? Han llegado delante de mí y me han hecho esta petición excesiva. Muéstrenme entonces su autoridad. La vara de Aarón debía ser, pues, el símbolo de esa autoridad. Leamos ahora el versículo 10 de Éxodo 7. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a la palabra culebra en este pasaje? Porque hay muy poca historia en Egipto con respecto a las culebras. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que él creía realmente que la palabra que se usa aquí significa cocodrilo. Durante los días de Moisés había muchas de estas criaturas viviendo en el río Nilo y en los charcos por toda la tierra. Creo, pues, decía el doctor McGee, que la vara se hizo realmente cocodrilo. Usted notará que al estudiar nosotros las plagas, Dios estaba tratando con toda la esfera de la zoología, es decir, los dioses de Egipto eran o animal, o ave, o insecto. Pablo escribió en cuanto a esto cuando dijo allá en su carta a los Romanos capítulo 1 versículos 22 y 23, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los egipcios lo simbolizaban todo. Tenían una idea abstracta y le dieron una forma concreta de alguna imagen. Tenían deidades que representaban cada esfera y función de la vida. No les faltaba nada. Cambiaron el monoteísmo en politeísmo. Como el señor Wallis Budge lo ha declarado, creían en la existencia de un gran Dios, producido por sí mismo, existente en sí mismo, todopoderoso y eterno. Lamentablemente, creían que este ser era demasiado grande y poderoso para tener interés en los asuntos y destinos de algunos meros seres humanos. Por eso permitió que el gobierno de este mundo fuera manejado por hordas de dioses menores y demonios, los cuales eran tanto espíritus malos como buenos. Bueno, esto es lo que creían los egipcios. Esta es la misma cosa que Pablo halló cuando fue a Atenas. Halló un monumento al Dios no conocido, como nos dice en Hechos capítulo 17 versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Si un hombre adora todos estos diferentes dioses, no puede conocer al Dios vivo y verdadero. Por tanto, el Señor Dios de Israel ataca a los dioses de Egipto para mostrar quién es Él. La palabra hebrea cocodrilo, que es traducida culebra en este pasaje, no se traduce culebra en ningún otro lugar en la Biblia. En los libros de Isaías y Ezequiel es traducida dragón. La palabra realmente es satánica en sus connotaciones, y es posible que sea por eso que los traductores usaron la palabra culebra. Sin hacer caso, pues, de la razón, el hecho es que los egipcios adoraban al cocodrilo. Ocupaba un lugar grande en la adoración y religión de Egipto. Decían que uno de sus dioses se había encarnado en los cocodrilos. Otro de los dioses, que era el enemigo malo y perpetuo de todos los dioses solares, apareció en forma de un cocodrilo. Los egipcios se ocupaban en un ritual mágico que era practicado en el templo de Amón-Ra, en la ciudad de Tebas. Este enemigo malo de los otros dioses solares vivía en la parte más baja del cielo, y trataba todos los días de impedir la salida de Ra, el dios del sol. Este dios cocodrilo ponía en movimiento el relámpago, el trueno, las tempestades, las tormentas, los huracanes, la lluvia, y trataba de oscurecer la luz del sol, llenando el cielo de nubes, neblina y tinieblas. El ritual egipcio era un esfuerzo por destruir a este dios. Era una adoración descollante, y fue la primera cosa contra la cual Dios asestó un golpe. La vara de Aarón, pues, se convirtió en cocodrilo. Veamos el versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Los hechiceros de Egipto duplicaron el milagro de la vara de Aarón. Quizá fuera mejor decir que imitaron el milagro. Lo que hicieron y cómo lo hicieron fue un espectáculo muy bueno. El apóstol Pablo, sin embargo, tiene una palabra que decir en cuanto a esto en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, donde dice:
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Estos hechiceros, pues, resistieron al Dios vivo y verdadero. Veamos ahora qué sucedió con la vara de Aarón en los versículos 12 y 13 de Éxodo 7. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es interesante que los egipcios adoraban al cocodrilo, y que es la vara de Aarón la que devoró sus cocodrilos. Esto debió haber impresionado a Faraón, pero no lo hizo. Faraón, en cambio, endureció su corazón y persistió en su camino resuelto. Y esto nos lleva a la consideración de la primera plaga. El agua se convierte en sangre. Leamos los versículos 14 al 19 de este capítulo 7 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés, El corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Este es otro golpe asestado a la adoración en Egipto. El Nilo sagrado se convierte en sangre. Los egipcios pintaban al dios de este río como un hombre con senos de mujer, lo cual indicaba que este dios tenía los poderes de fertilidad y alimento. El río Nilo era la sangre vital de Egipto, pero tenía que ser agua para poder ser su sangre vital. Ahora que el río se convirtió literalmente en sangre, llegó a ser la muerte para ellos. Lo que había sido una bendición en Egipto era ahora una maldición. El juicio de Dios había caído. Sigamos ahora con los versículos 22 al 25 de Éxodo capítulo 7. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Esta plaga duró por 7 días. Faraón no fue convencido de que esta fuera la mano de Dios, porque a sus hechiceros les fue posible hacer lo mismo, duplicar la plaga. Exactamente cómo lograron este hecho no se sabe, pero sabemos que Satanás tuvo mano en eso. Fue una manifestación del poder de Satanás, pero como veremos más tarde, él no fue vencedor en esta batalla. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 7 del libro de Éxodo. En nuestro próximo programa daremos comienzo al estudio del capítulo 8 de este libro. Contamos, como siempre, con su fiel y amable atención. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga, es nuestra más ferviente oración.